Pues se lo decía al comienzo. Hoy en 7 de Televisión Jaén y en Vivir Jaén Televisión vamos a intentar ofrecer un poco de luz sobre el tema económico, macroeconómico de la provincia de Jaén, de cómo esta pandemia está afectando a la provincia. Y no vamos a hablar de datos estadísticos, de suposiciones, no vamos a hablar de aquello que piensan expertos o no que va a pasar después de esta crisis sanitaria, sino de lo que ha pasado ya, de cómo está la provincia después de 60 días prácticamente de esta pandemia, de este estado de alarma, porque hoy la Oficina Técnica del Plan Estratégico de la provincia de Jaén ha publicado unos datos en donde ya nos ofrecen alguna idea de cómo ha afectado este coronavirus a la provincia de Jaén. Para explicarnos esa iniciativa y para explicarnos también los primeros resultados de esos datos, tenemos con nosotros a Inmaculada Herrador. Muy buenas, Inmaculada. Hola, muy buenas, Antonio. Hablamos contigo al principio de la pandemia, habló nuestra compañera Toñi, para en aquel momento hablar de, como decía, de suposiciones o por lo menos de datos proyectados a lo que podría ser el día de hoy o dentro de unas semanas, y hoy ya sí habéis publicado hoy más en la web de la Fundación Estrategia datos reales a día de hoy de cómo está la provincia. Bueno, hemos sacado una nueva sección dentro de nuestra página web donde vamos a ir actualizando mensualmente, bueno, cuál es la situación coyuntural desde el punto de vista socioeconómico en el que se encuentra la provincia de Jaén, a través de una amplia batería de indicadores, que ahora mismo en esta primera tanda son 27, pero que conforme vayan saliendo datos estadísticos en los próximos meses, queremos que llegue prácticamente a 40 variables estadísticas que nos pongan un poco la luz en los distintos sectores productivos, en el mercado laboral, en el tejido empresarial de la provincia de Jaén, y que nos muestren pues mes a mes o trimestre a trimestre, porque algunos datos son trimestrales, bueno, cuál es la realidad. Hemos tardado un poquito en recuperar esa información porque de muchos de los indicadores no existía información actualizada, pero ya van saliendo los datos de marzo, van saliendo los datos de abril, ya conocemos los datos del primer trimestre de casi todas las variables que vamos a manejar, y ya podremos tener una fotografía de, bueno, qué ha pasado después de atravesar el huracán COVID-19 por la economía y por nuestra realidad socioeconómica de la provincia de Jaén, de Andalucía y de España. Porque la herramienta que hemos elaborado no solamente recoge datos de Jaén, sino que también hemos incluido datos de Andalucía y España para que así se pueda, tengamos una comparativa y podamos saber cómo está nuestro entorno, que yo creo que también es interesante. Ahora vamos a hablar de datos concretos. Antes de empezar hablábamos de que obviamente los datos no son buenos, reflejan una caída o por lo menos cuanto menos una ralentización de la economía, con algunas excepciones que ahora te pido que nos cuentes, pero a grandes rasgos, ¿cómo está el paciente? ¿Cómo está la provincia de Jaén? Bueno, el paciente es que ha estado en el hospital 2 meses y evidentemente, bueno, pues ha caído casi todas las variables, pero bueno, lo que se puede prever es que en los próximos meses ese paciente pues se vaya recuperando poco a poco, pero esa recuperación pues hay que tener el foco puesto pues para saber dónde nos estamos recuperando más, dónde lo hacemos menos, en qué sectores productivos estamos teniendo más problemas. Los indicadores, por ejemplo, en la medida de lo posible pues lo hemos hecho por sectores y bueno, observando cómo está evolucionando pues el paro del sector agrario, del sector industrial o del sector servicios, pues iremos viendo también bueno, pues qué sectores están recuperándose antes de la situación por la que estamos atravesando. Hay algunos datos concretos. Obviamente, todos nos podemos imaginar que en la provincia de Jaén muchos coches no se han vendido estos meses, pero la caída ha sido del 96% en la venta de vehículos de turismo y un 70% en camionetas, vehículos industriales. Al final son datos que leerlos no es que sea un jarro de agua fría, porque incluso algunos se puede extrañar, es decir, es que hay un 4% de venta que se ha mantenido a pesar de las circunstancias, pero lo que sí vienen a demostrar es que ha habido un paréntesis muy importante en la economía de prácticamente todos los sectores. Totalmente. En abril de este año, que era el último dato que tenemos, efectivamente se han matriculado solo 44 automóviles turismo y bueno, eso supone efectivamente una caída pues casi del 100%, del 96% de los
coches que se matriculaban en este mes, en el mismo año, en el mismo mes de abril del año anterior. Es verdad que bueno, la matriculación ha variado ligeramente entre unos tipos de coches y otros, pero el sector de la automoción es verdad que es uno de los que está sufriendo más duramente la crisis en estos momentos y este parón, sí, sí. Hay otro de los indicadores que es el de confianza empresarial, que registra un balance entre el 100 positivo y el 100 negativo, es decir, una oscilación de un 200 puntos, por decirlo de alguna manera, y la situación hoy día está en el menos 70, es decir, está bastante bajo. No es un indicador que haya estado en positivo alto, demasiado, en época normal, por decirlo de alguna manera, pero ahora estaba en un 70%, en un 70 negativo, ¿no? Además, este dato es un dato adelantado porque nos refleja las expectativas de los empresarios y las empresarias para el siguiente trimestre, con lo cual ya tenemos la perspectiva de cómo va a evolucionar el segundo trimestre del año, y en ese en el que nos dicen bueno, que de menos 100 a 100 su esperanza de evolución de un menos 70%. La verdad es que sí que es dato preocupante, pero bueno, es verdad que son similares a los que se alcanzan en Andalucía o en España. Es decir, que la realidad nuestra, lo que sí hemos visto a través de estos indicadores, es que no difiere en absoluto de lo que está ocurriendo en nuestro entorno, con la mayoría de los indicadores que hemos observado. Hay una parte dedicada al empleo, a registros en la seguridad social, en tasa de empleo por sectores también. Los datos los hemos visto. Quizás en el mes de abril, al menos te lo digo personalmente, no ha sido un mes en lo laboral tan malo como se esperaba. Es cierto que los ERTE han amortiguado en buena medida los despidos, también obviamente la prohibición por parte del Ministerio de Trabajo de no poder despedir, no poder utilizar la figura del despido, pero ese dato ha sido curioso en cuanto a que no ha sido tan malo como se esperaba, ¿no? Sí, bueno, las tasas de paro que se observan pues son, van en línea con lo que se puede esperar en el trimestre para el cual se han tomado, ¿no? Que es para el primer trimestre del año. Pero sí que es verdad que dejando a un lado la EPA, la que nos muestra la tasa de paro, si acudimos a las cifras de afiliaciones a la Seguridad Social, que ya sí nos dan datos un poco más avanzados, ahí sí se nota en el mes de abril de 2020, bueno, que esas afiliaciones a la Seguridad Social se han reducido en un 6%, ¿no? Y esa cifra sí que, bueno, pues no se adecua al mes en curso. También hay que poner ahí la atención porque en todos los regímenes no se ha observado la misma reducción. En el régimen general, esa reducción de más de un 7,5%. En el régimen del sector agrario es de un 6,3%. En el de la empleada del hogar es superior, es un 8,7%. Y curiosamente, lejos de lo que quizás podíamos esperar en un principio, el régimen de los afiliados y afiliadas a la Seguridad Social pues se ha contraído en el mes de abril respecto al mismo año, del mismo mes del año anterior, son un 0,51%. Es decir, que la crisis pues se está notando ligeramente desigual en unos regímenes y en otros, igual que también en unos sectores productivos que en otros. El comportamiento de la economía de la provincia de Jaén, como estos datos, además de Jaén, ofrecen también los de Andalucía y el resto de España, son similares a la tendencia tanto a nivel autonómico como nacional, ¿o hay alguna discrepancia o hay alguna cosa rara en alguno de los datos? No, en general, la evolución, como digo, está siendo muy similar a la que está experimentando en estos momentos Andalucía y España. En algún dato podemos estar un poco por encima, en otro dato podríamos estar un poco por debajo, pero en general las cifras son muy, muy, muy parecidas. Por ejemplo, te comentaba antes, afiliaciones en la Seguridad Social, bueno, pues la caída en Andalucía es también aproximadamente de un 6% y en España supera el 4% de caída, es decir que prácticamente estaríamos hablando de porcentajes similares. No queremos ser mal agoreros en todo esto, seguro, y además me consta que ha estado hurgando en los datos para
la pregunta que iba a caer seguro en el examen de hoy, que es dinos en positivo que podemos sacar de estos datos dentro de esos océanos rojos, que lugar azul se nos queda para decir, oye, pues no está tan mal. Bueno, el lugar azul es que en algunos sectores ya solo queda subir y mejorar, porque es verdad que bueno, la situación que se está encontrando, por ejemplo, el sector de la automoción, evidentemente, aunque cuando salgamos de este importante parón va a ser todavía muy difícil, pero no se van a dar los datos del mes de abril, o esperemos que no se den los datos del mes de abril, sin duda, porque bueno, eso sería realmente preocupante. Con lo cual, la mayoría de las variables, bueno, o por lo menos una parte importante de ellas, lo que se espera es una mejora, una evolución positiva, o al menos que dejemos de seguir descendiendo en esas cifras de empleo y en esos datos, por ejemplo, de contratación. Sí que aún no tenemos datos, por ejemplo, del sector exterior, tampoco tenemos datos excesivamente actualizados de licitación de obra pública, es decir, pero cuando vayan surgiendo los datos sí que es importante que, bueno, si la demanda interna se contrae, como se espera que se siga contrayendo, bueno, pues que haya otras alternativas como esa inversión pública o como ese sector exterior que de alguna forma vengan a compensar lo que la demanda interna pues difícilmente pueda sobrellevar en los próximos meses, ¿no? Pues esperemos que sí, que esos 12, 15 indicadores que nos quedan por conocer nos den algo también de esperanza y de luz, por eso de que ya ha comenzado esta desescalada y esta nueva normalidad. Inmaculada, para aquellos que no nos estén conociendo, voy a explicarlo muy llanamente, que la oficina, corrígeme si me equivoco, la oficina del Plan Estratégico, la Fundación Estrategia, se encarga de llevar a cabo un documento en el que se piensa cómo queremos que crezca o cómo queremos que avance la provincia de Jaén, para que todo el mundo nos entienda. Antes del coronavirus, antes de esta situación, la provincia tenía un rumbo, tenía unos ejes estratégicos, unos sitios que quería alcanzar en cuanto a infraestructura, sector económico y demás. ¿Cómo va a cambiar todo esto? No sé si también a vosotros os obliga el coronavirus a repensar y decir, claro, ahora o lo paramos todo o por lo menos tendremos que pensar qué otra provincia tenemos que conseguir, ¿no? Hombre, los objetivos que nos marcamos fueron a bastante largo plazo y en general, como os comenté en la otra entrevista que me hicisteis, yo creo que Jaén debe seguir aspirando a ser una provincia industrial, innovadora, medioambientalmente sostenible, una provincia bien comunicada, paraíso del turismo interior, centro mundial de aceite de oliva y una provincia para vivir, ¿no? Para la convivencia y bienestar social. Yo creo que a esos objetivos últimos no hay que dejar de aspirar, lo que sí probablemente haya que plantearse, es decir, son las prioridades que están dentro de esas estrategias y que deben de impulsarse aún porque no están hechos, bueno, pues por dónde empezamos, ¿no? Y quizá ahí es donde sí que deberíamos de sentarnos y, bueno, pues analizar cuáles deben de ser las prioridades. Aparte, bueno, pues de ese objetivo en nuestra fundación tenemos otro y es, bueno, pues diagnosticar y conocer la realidad pues lo mejor posible para que a partir de esa información se puedan tomar decisiones. Y esta herramienta que ahora presentamos va en esa línea, es decir, que al final tengamos todas las cartas, tengamos toda la información, tenemos todos los datos para cuando esas decisiones se vayan teniendo que tomar, pues sea con la mayor información posible y, bueno, pues podamos medir, ¿no? La repercusión de las actuaciones que vayamos acometiendo. Desde luego que sí, por lo menos es una ayuda, como decíamos esta mañana en la información que hemos puesto, una foto fija de dónde partimos, porque si no sabemos dónde estamos, difícilmente sabremos dónde queremos llegar. Inmaculada Herrador, de la Fundación Estrategia, muchísimas gracias por atendernos hoy. Gracias a vosotros. De todos esos ejes, el que más nos interesaros gusta, por nuestra labor. De todos esos ejes estratégicos, que más nos gusta es una ciudad para vivir, una provincia para vivir. Desde luego el que nos gusta aquí en Vivir Televisión y en 7 Televisión Jaén. Gracias, Inma. Venga, gracias a vosotros.